Un gusto saludarlos una vez más y me gustaría en este momento que pudiéramos ir a la Escritura a un salmo tan conocido, un salmo que ha llenado de gozo, de regocijo, de esperanza y de fortaleza la vida de tantos cristianos a través de la historia. ¿Por qué me gustaría ir al Salmo 23? Y precisamente porque este espacio, decimos, un espacio para fortalecer, para animar, para sostener y consolar los corazones en estos tiempos difíciles que nos toca vivir. Y el Salmo 23 creo que es el salmo de mayor fortaleza para el corazón de cada uno de nosotros. Y el salmista David va a comenzar su Salmo 23 diciendo: Jehová es mi pastor. ¿Y sabe qué es importante? Que usted anote: Dios, mi propiedad privada. El salmista dice: Jehová es mi pastor. No hay otro como él. Y vaya que David sabía de lo que significaba ser pastoreado por Dios, ¿verdad? Porque cuando él fue a enfrentar al gigante Goliat, se acuerda que todos decían: eres muy joven, eres un niño. Saúl le dio la vestimenta, no podía andar con ella. Las echó de sí diciendo: yo nunca practiqué ponerme esta ropa. Y le dice al rey Saúl: mira, rey, cuando tu siervo cuidando las ovejas de su padre, un león o un oso se levantaba contra mis ovejas y las tomaba, yo iba tras él, dice David, y le echaba mano. Y fuere león o fuere oso, tu siervo le mataba. Y los compara al león y al oso con Goliat. Y dice: el Señor lo entregará en mis manos. Y con esa fe inquebrantable y activa, fue a la línea de batalla y sabemos la historia, ¿verdad? David había huido de Saúl por años, escondiéndose en las cuevas, vagando por los desiertos, y había experimentado el cuidado de Dios. Por eso él dice: Jehová es mi pastor. Y al comenzar la lectura del Salmo 23, ¿sabes qué es bueno? Que tú le hagas una pregunta al Salmo 23. Y la pregunta sea: Jehová, ¿es mi pastor? Si tú dices y decimos: sí, porque yo soy salvo, tengo a Cristo en mi corazón, bien. Escucha. El Salmo continúa diciendo: nada me faltará. Y ese nada me faltará es que si tú dices: yo soy de Cristo, déjame decirte que pruebas no te faltarán. ¿Por qué? Porque el que comenzó en nosotros, en vosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo, dice la palabra. Entonces, Dios, que nos dejó su palabra, para que no seamos, como dice Santiago, como el hombre que mira en un espejo su rostro natural, luego se va y se olvida cómo era, sino que el que presta atención y analiza y estudia la perfecta ley de la libertad podrá crecer para la gloria de Dios. Y Dios se irá transformando tu vida y la mía de victoria en victoria para que seamos semejantes a nuestro amado y bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Por esa razón, el apóstol va a decir: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque
si decimos, el Señor es mi pastor, yo tengo que saber que pruebas no te faltarán. Y tenemos que saberlo. ¿Por qué razón? Porque Dios probará mi fe y la tuya. Y la Biblia va a decir que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, maduros, sin que os falte cosa alguna, dice la palabra. Entonces, si nosotros decimos hoy, el Señor es mi pastor, yo tengo que saber que pruebas no nos faltarán. Pero también tenemos que saber que si decimos, el Señor es mi pastor, el enemigo escucha tu confesión y la mía y comienza a trabajar para tratar de que ni tú ni yo llevemos honra y gloria a su nombre. Por ende, tentaciones no nos faltarán. ¿Tú te acuerdas que el Señor nos dijo que el enemigo vino a hurtar, matar y destruir, verdad? Hurtar, matar y destruir. Y ese trabajo lo hará hasta el día en que Dios le ponga fin a su trabajo. Su propósito es que la maquinaria de la gracia y la justicia de Dios en tu vida y en la mía se detenga. Ni que ni tú ni yo prediquemos la palabra. Por eso es que está afanado en hurtar, matar y destruir. Hurtar el gozo, matar el testimonio y destruir al ministerio. Pero si nosotros decimos, el Señor es mi pastor, decimos, pruebas no nos faltarán, tentaciones nos faltarán, pero mis queridos, tiempos para orar tampoco faltará. Para someternos a Dios, para resistir al diablo y que huya de nosotros. Para que en el tiempo de prueba, que siempre es importante recordar que la prueba es Dios mostrando lo más grandioso de Él en nuestras vidas. Y la tentación es el enemigo queriendo mostrar lo peor de nosotros. Entonces, qué importante es que al abrir el Salmo 23, yo no lo tome como un salmo liviano por saberlo de memoria, sino que lo podamos tomar de una manera reflexiva. El salmista decía, nada me faltará. Y luego va a decir, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y esto es interesante, porque en las torrentosas aguas del Jordán, los pastores era un poco difícil llevar las ovejas a beber agua. Porque si una oveja cae en el río, se ahoga porque la lana la hunde y ella no tiene posibilidad de salvarse. Entonces, ¿qué hacía el pastor? Tomaba unas piedras y desviaba un poquito, un bracito del río que corría, y se hacían esas aguas tranquilas donde las ovejas podían beber. El salmista le decía, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Y mis queridos, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y dice, por senda de justicia me guiará.
Por senda de justicia me hará descansar. ¿Por qué? Porque acuérdese que una oveja tiene miopía permanente y por ende necesita una senda marcada para seguir el camino. Por eso es que Cristo a nosotros nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque precisamente nosotros somos ovejas. Y como ovejas necesitamos la senda marcada para poder seguirle. Por senda de justicia, por amor de su nombre. Y fíjese que va a decir: aunque ande en valle de sombra de muerte. Y David conocía el valle de la sombra de la muerte. David había experimentado momentos muy difíciles en su vida, donde la mano de Dios había guiado sus pasos. Sus manos habían enjugado sus lágrimas y le había sostenido en los momentos más difíciles. ¿Y qué tal nosotros hoy? El salmista decía: aunque ande en valle de sombra de muerte. Él dice: no temeré mal alguno. ¿Y nosotros qué diríamos? Hoy, en tiempos de inestabilidad, conflictos, pandemia, encierro, ¿qué diríamos? David decía: aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, él decía: no temeré, porque tú estarás conmigo. ¿Y nosotros qué podríamos decir en esta hora? Si miramos hacia adentro, ¿hay temor? ¿Hay incertidumbre? ¿Hay inseguridad? ¿Sabes? La Biblia va a decir que maldito es el hombre que confía en el hombre. Si de repente tu confianza y tu esperanza está en una persona, déjame decirte que la Biblia dice: maldito es el hombre que confía en el hombre. La importancia de levantar nuestros ojos al cielo y saber que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y saber que el desafío es poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, repasamos y decimos: Jehová es mi pastor. Pregunta: ¿Jehová es mi pastor? Y la respuesta la darás tú, la daré yo y la daremos todos nosotros. Nada me faltará. Y va a decir el salmista: en lugar de delicados pastos me hará descansar. Va a decir: junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y repito, y recuerda, somos ovejas, por eso nos marca el camino. Pero luego va a decir: aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Bendita y gloriosa esperanza de los hijos de Dios. Él promete y cumple estar con tu vida y con la mía. Y me escucharás muchas veces decir que el profeta decía: cuando pases por las aguas, la inestabilidad, yo estaré contigo. Y si por los ríos, lo impetuoso, no te anegarán.
Cuando pases por el fuego, la purificación, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces, qué interesante es saber que en todo momento de tu vida y de la mía, la presencia del Señor es una realidad, guiando y cuidando nuestra vida y guiando nuestros pasos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Iba a decir, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Y sabes qué interesante que es esto? Porque la vara, el pastor, la utilizaba para confrontar al lobo, al oso o al león. Y era el arma que el pastor ponía en defensa de la oveja. Nunca era la vara para castigar la oveja. Luego tenía el cayado, tu vara y tu cayado. Aquella vara con un codo en la punta, como para tomar a la oveja cuando se metía en circunstancias difíciles o en lugares de los cuales no podía salir. Esa vara con un gancho en la punta tomaba a la oveja, la sacaba. Y si era necesario disciplinar a la oveja, el pastor le quebraba la pata, la perniquebrada, y la cargaba sobre su hombro y la llevaba de regreso al redil. Por eso cuando el Señor Jesucristo dijo, cuando hablaba del pastor verdadero y el pastor asalariado, Él dijo, el asalariado ve venir el lobo y huye, porque no son suyas las ovejas. Pero el verdadero pastor, su vida da por las ovejas. Entonces decimos que el verdadero pastor se ve cuando viene el lobo. Y Él dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Me preparas mesa en presencia de mis angustiadores. ¿Sabes? Dios dice, tu vida será un banquete continuo delante de aquellos que te causan dolor, que me causan dolor, tristeza. Y Él dice, preparas mesa en presencia de mis angustiadores. Y luego dice, unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. La condición en la que se sentía David cuando escribe este salmo, su cabeza ungida por el aceite del cuerno sagrado que Samuel había hecho caer sobre su cabeza, allá en la casa de su padre en Belén. Y ese aceite sagrado estaba diciendo, David, desde ahora en más eres el rey de Israel. Y usted sabe que David, siendo ungido ya, tuvo que huir, esconderse de Saúl. ¿Y cuántas veces David tuvo que decir, líbreme Jehová de tocar a su ungido? Porque no serían las manos de él las que terminarían con la vida de Saúl, sino que Dios lo decidiría en el tiempo. Y vaya que lo hizo. El monte Gilboa, monte del orgullo y la soberbia, terminaron con la vida de Saúl. Pero David podía decir, unges mi cabeza con aceite, me colocas en el lugar de un rey. Mi copa está rebosando, el regocijo de saber que Él está en el control. Ciertamente el bien y la misericordia, dice David, me seguirán todos los días de mi vida. Y déjeme decirle que David miraba hacia atrás en su vida y podía ver que el bien y la misericordia de Dios habían estado con él todos los días de su vida. Y mira tu vida.
Miremos nuestras vidas. Miramos hacia atrás. ¿Qué vemos? Lo falible de nosotros, lo infalible de Dios. Las debilidades nuestras, la perfección de Dios. La fragilidad nuestra, la omnipotencia de un Dios que guió nuestros pasos hasta hoy mismo. Y sabes, David mira y dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y eso habla de la fidelidad de Dios para contigo. Quizás en esta hora tú sientes que hasta Dios te abandonó. Déjame decirte que jamás Él te dejará. Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Y dice, ¿olvidará la mujer lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y hoy tenemos que decir que con las leyes que los argentinos hemos firmado, pensando en la ley del aborto, la mujer quizás pueda olvidar. ¿Olvidará la mujer lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y Dios dice, aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti, como te llames y donde estés. Si Cristo es tu Salvador, Él dice, en la palma de mis manos te tengo esculpida. ¿Y sabes? Tu nombre escrito en la gloria. Fuiste comprado a precio de sangre. Y Pedro va a decir, no era la sangre de los toros y de los machos cabríos, sino que la preciosa sangre de Jesucristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, se derramó en la cruz del Calvario para limpieza de nuestros pecados. Y David dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y sabes, cuando tú lees esto, tú ves la fidelidad de Dios. Tú ves el pacto incondicional de Dios con su iglesia, su pueblo. Los lavados por la sangre de Jesucristo, los llamados aparte. Porque Dios se comprometió consigo mismo. Y sabes, el salmista dice, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Qué sientes tú? Hoy hay inseguridad por todos lados, ¿verdad? Lo temporal en este mundo nos muestra que estamos de paso. El salmista decía, en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Cuándo? No sé. Pero la hora se acerca en que estaremos cara a cara con el que nos amó y nos lavó con su sangre. Y por su obra en la cruz del Calvario, y porque Él produjo en mi vida como en la tuya, el querer como el hacer, por su buena voluntad, estaremos en una eternidad de gloria, porque Él nos amó y nos lavó con su sangre. Entonces, hoy abrimos la Biblia en el Salmo 23. Y quizás en medio de una batalla cruenta, difícil, Dios llega a tu vida y te dice, el Señor es mi pastor. Deja que Él obre, deja que Él te guíe, deja que Él muestre su gracia y su poder, deja que Él conduzca tu camino y el mío. Y sabes, miraremos hacia atrás, al fin de los días, y diremos con David en su ancianidad, el bien y la misericordia me han seguido todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque Él es fiel.
y en la casa del Señor, porque su obra es perfecta, moraré por largos días. Que esta esperanza de gloria te anime a dar un pasito más hoy en el servicio, en la comunión con el Señor, sabiendo que pronto el que nos amó y nos lavó con su sangre vendrá por nosotros. Hasta esa hora, mis queridos, a Dios sea la gloria y a nuestras vidas sus bendiciones. Dios les bendiga. Si el estudio de la Escritura ha sido de bendición, comparte, dale like y suscríbete para que muchos puedan ser bendecidos con la palabra de Dios.